con su venia. Hoy estamos aquí compareciendo para llevar a cabo control judicial respecto del no ejercicio de acción penal decretado en la carpeta de investigación 23, ya previamente enunciada, para, a través del medio de impugnación ordinario que la doctrina denomina recurso inominado, y en el cual advertimos diversas deficiencias, interpretaciones y valoraciones erróneas en el contenido de dicho acto ministerial. En primer término tenemos la omisión y valoración de datos de prueba aportados, ya que partimos del supuesto de la denuncia de dos tipos penales y los que resulten, que son despojo en términos del artículo 408 fracción primera y el de abuso de autoridad 419 fracción cuarta, en el cual acreditamos propiedad mediante el contrato privado de compraventa debidamente inscrito en el registro público de la propiedad en favor de y que con ese surte efectos de propiedad como lo establece el Código Civil del Estado de Puebla, donde nos establece que la venta de bienes inmuebles será a través de escritura pública, con el antecedente. El código de nosotros es de 2005, con los antecedentes previos. El Código Civil nos facultaba a que pudiéramos tener contratos de compraventa debidamente inscritos para que surtieran efectos ante terceros previo pago de impuestos, y con eso se acredita la propiedad en estricto sentido. Con eso es parte de lo que ofrecemos como material, como datos de prueba. Segundo, el certificado de libertad de gravamen, con el cual demostramos la disponibilidad del bien para efecto de la publicidad que otorga el registro público a través de dicho acto registral, que obra también en la carpeta de investigación. Y tercero, aparte de la declaración, ya obran también a posteriori de la determinación del ejercicio de acción penal las diligencias ministeriales, en la cual elementos de la Fiscalía de la Agencia de Investigación llevaron a cabo la observación presencial en el lugar de los hechos para constatar algunas apreciaciones conforme a la denuncia relatada y que tuvieron contacto con el señor de la denuncia que interpusimos. Ahora bien, en parte del estudio erróneo de los tipos penales radica en primer término con el de abuso de autoridad, donde uno de los elementos es que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público. En este caso sí lo tenía, que es el de presidente auxiliar de la Junta Auxiliar, y que por ende sus facultades están perfectamente delimitadas en el artículo 231 y 232 de la Ley Orgánica Municipal, donde de manera enunciativa y limitativa establece cuáles son las facultades. Interpusimos la denuncia por el tema de abuso de autoridad porque llevó a cabo el presidente auxiliar una reunión con con una pluralidad de sujetos activos y de manera concomitante derribaron cercas perimetrales, se metieron al terreno del les dio la posesión en ese momento para la celebración de un tianguis de manera irregular. Esta situación fue hecha del conocimiento del presidente auxiliar en múltiples ocasiones, que ya obran en la carpeta de investigación. El presidente auxiliar, a través del juez menor y a través de la sindicatura, les manifiesta que ellos no tienen las facultades para llevar a cabo dicha acción y que tendrán que recurrir a las autoridades competentes, situación que no acontece en el caso que nos ocupa, y que se acredita la fracción cuarta, que nos dice que es la transgresión por violaciones a derechos constitucionales. Y en este es el principio de legalidad, porque la autoridad ejerce más allá de su encargo las facultades que el 231 y 232 de la Ley Orgánica Municipal establecen, ya que no está facultado para llevar a cabo o dar la posesión a terceros, mucho menos llevar a cabo una servidumbre que es materia de la autoridad jurisdiccional civil, en este caso del fuero común, entre otras conductas desplegadas. Con eso también se omite en el estudio del no ejercicio de la acción penal lo referente a la autoría y participación en términos del artículo 21, donde se actualiza la figura del autor intelectual por ser el presidente auxiliar quien lleva a cabo la planeación y preparación del evento, y posteriormente de los demás denunciados que tienen el carácter
tipo material, porque llevan a cabo todas las acciones materiales para realizar los delitos, recordando que tanto el de abuso de autoridad como el de despojo son de resultado material. Continuando, tenemos también que en este análisis erróneo se actualiza una hipótesis más de delito. Cuando hicimos la denuncia es también sobre los que resulten responsables, que es el de apología de delito en términos del 229 del Código Penal del Estado de Puebla, porque de los antecedentes narrados incluso por el propio presidente auxiliar en el informe dado en la carpeta de investigación ante un juez federal, manifestó que llevó a cabo, dice, cito textualmente, dice, han sido acusados de recibido y mediante los cuales se ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, así como de catastro municipal, para realizar un deslinde sobre un predio como autoridad, levantar un acta en la cual ellos firman y aceptan la responsabilidad legal que esta acción pudiera contraer, toda vez que como autoridad solo les brindo el apoyo representándolos ante las autoridades correspondientes de la cabecera municipal, pues es mi obligación hacer de conocimiento a la autoridad municipal para poder realizar las gestiones legales correspondientes. Termino la cita. Con esto se acredita el reconocimiento expreso en la comisión de hechos con apariencia de delito, y sobre los cuales versa también un citatorio que fue dirigido al auxiliar. Ahí es parte de la revisión de los artículos 231 y 232 de la ley orgánica, en donde le señala que se le cita para que en el término de 5 días muestre documentos para acreditar la propiedad de su terreno, cuando no le permiten los artículos antes mencionados llevar a cabo dicha facultad, que es exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, o bien de alguna que por razón de la normativa le conceda dicha prerrogativa. En este caso no nos ocupa y él extralimita estas funciones o facultades. Actualmente contamos con la propiedad, como lo mencionamos, a través de del contrato privado debidamente registrado y del certificado de libertad de gravamen, que son los dos elementos necesarios para acreditar la propiedad. Un elemento adicional en la omisión de datos de prueba por parte de la Fiscalía es que no obra tampoco un dictamen pericial en la cual consten las medidas y colindancias del predio que nos ocupa. Entonces eso hace que dé lugar a que parta de una premisa errónea de que el demoler bardas, el retirar cercados perimetrales con base en la manifestación única de la autoridad auxiliar municipal baste para que se acredite cuál es la dimensión, superficie, medidas y colindancias del predio del cual es titular. Esto nos lleva a que si se partieron de premisas erróneas, el resultado va a ser, va a caer en una falacia no solo argumentativa, sino que transgrede el propio principio de congruencia externa e interna que deben de tener todas las resoluciones, incluso las dictadas en sede ministerial, por ser discrepante el contenido de los datos de prueba para con los resolutivos expuestos. Es cuanto. Bien, atiendo la información que se ha expuesto en audiencia en función y analizada desde la naturaleza de la determinación que se impugna a través de este control judicial previsto en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La determinación que se impugna fue una de no ejercicio de la acción penal, insisto, se refirió emitida dentro de la carpeta de fecha 6 de septiembre de 2024. Bien, advierto en la exposición de la asesoría jurídica los argumentos que se realizaron respecto de los datos de prueba que se recabaron dentro de esa carpeta de investigación, los hechos delictivos por los cuales se inició la denuncia y bueno, el alcance que tuviesen esos datos de investigación. Me estaba faltando ciertamente cuál era la hipótesis en la cual se había acreditado o en la que se había anclado la determinación que se impugnaba, porque bueno, se me refirió que fue una de no ejercicio, pero de acuerdo al contenido del artículo 255 se puede actualizar esta determinación, estaría sustentada si se actualiza alguno de los supuestos del 327, alguno de los supuestos de sobreseimiento,
Y en el artículo 327 tenemos diversas fracciones que establecen diversas hipótesis. Entonces se me encontraba faltando, insisto, cuál es la hipótesis en la cual se había anclado la solicitud, porque para efecto de establecer si se emitió una determinación que bajo la verificación del juzgador se encuentra debidamente fundado, motivado y justificado, que actualiza una de esas hipótesis. No obstante, en el desarrollo del debate dentro de la presente audiencia ya le quedó claro al juzgador que lo que el agente del Ministerio Público estimó justificado es la fracción segunda del 327, que el hecho cometido no constituye delito. Entonces, bajo esta información realizó el análisis. Insisto, he escuchado información respecto del contenido de los datos de prueba que van en la carpeta de investigación y de los hechos por los cuales se denunció. No voy a realizar ponderación ni valoración de los mismos, efecto de establecer si se encontraría justificada o no alguna hipótesis delictiva, porque creo que no es la materia de esta audiencia. En todo caso, eso tendría que realizarse haberse ejercitado acción penal y encontrarnos en otra etapa del procedimiento. Lo que se verifica es si la determinación del Ministerio Público se adecua a la hipótesis que se invoca como el fundamento de su determinación de no ejercicio, y si esta determinación además se encuentra debidamente fundada y motivada. Y en este último apartado es el de la motivación, que se expongan argumentos suficientes para establecer que esa determinación del Ministerio Público tiene una base probatoria dentro de la carpeta de investigación, un sustento justificativo de la misma, insisto, sin adentrarnos en analizar acreditación o no del hecho delictivo y de la probable intervención. Entonces, en esos términos analizo la información, advierto que la carpeta se inició por estas dos conductas ilícitas, por lo menos así se denunció, de abuso de autoridad y de despojo, que se le atribuyen específicamente a una persona, que se le da la calidad de presidente municipal auxiliar de una población, que además advierto se encuentra justificado, en el debate también lo advertí, y así como se refiere a la intervención de más personas, entendí yo sin identificar que intervinieron en estas acciones de ocupación de un inmueble que refiere el asesor jurídico, es propiedad de la víctima, esto justificado a través de ese certificado de libertad de gravamen, y de ese contrato de compra-venta inscrito debidamente ante un fedatario público. Bien, en estos términos analizo los restos de los argumentos de la asesoría jurídica, en el sentido de que se ha realizado un estudio erróneo por parte de agente del Ministerio Público del contenido de esos datos de prueba. Bajo los argumentos que se escucharon, las afirmaciones que se escucharon, que este juzgador advertiría si inciden respecto a la acreditación propiamente del hecho delictivo. Entonces, estas no las tomo en consideración, pero voy a tomar en consideración, para acceder a la solicitud de la asesoría jurídica, dos circunstancias en específico, agente del Ministerio Público, y que tienen que ver más con la justificación que usted ha dado en la audiencia respecto al sentido de su determinación de no ejercicio. ¿Cuáles son estas? Y a mí me parece, y comparto la visión de la asesoría jurídica, cuando ese deber y obligación de la agente del Ministerio Público de investigar a cabalidad, se encuentra contemplado y retomado en nuestra Constitución Política Mexicana, y también recaído en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que la institución de la agente del Ministerio Público siempre debe de actuar bajo ese deber de lealtad, objetividad y sobre todo de suficiencia en la actividad que le ha sido encomendada, que es tan trascendental para una sociedad como es investigar conductas que un ciudadano pone en conocimiento por considerarlas delictivas, que le han afectado derechos fundamentales. Entonces, insisto, hay que agotar la actividad de la agente del Ministerio Público a cabalidad, abogada, y a mí me parece que no se ha realizado, que ha quedado patente en la presente audiencia que no se ha agotado. Retomo específicamente dos circunstancias, porque en su argumentación yo escucho que usted refiere que parte de lo que la llevó a tomar esta determinación fue, en primer lugar, que no se justificó debidamente la posesión, el derecho de posesión y toda la información que se realizó, que se encontraría tutelado de su visión jurídica, principalmente por el delito de despojo. Es cierto, el delito de despojo tutela primordialmente la posesión, pero hay criterio jurisprudencial que determina que también alcanza la tutela al derecho de propiedad.
y me parece que no se emitió determinación de su parte en el sentido de que el derecho de propiedad no estuviera justificado, es decir, no quiero decir que lo esté, sino lo que quiero decir es que no se determinó suficientemente que no lo esté. Y si una de las justificaciones para el sentido de su determinación fue que no se acreditó la posesión únicamente sin considerar también a la propiedad, bueno, a mí me parece que existiría ahí una deficiencia en cuanto a la determinación que se ha tomado. La segunda deficiencia que advertiría, la segunda falencia, es cuando usted, Ministerio Público, me refiere además como uno de los argumentos que ya me he hecho cargo de que no se justifica posesión, el que se tome en consideración lo que se determinó en este juicio de amparo al cual usted hizo alusión, juicio de amparo número promovido por el aquí solicitante del control judicial, en el cual se estableció o escuchó por parte del Ministerio Público que los actos reclamados son una orden verbal de desposesión y expropiación del predio que se le atribuye a la presidenta auxiliar, y los otros que entiendo son derivados de ese, que son la omisión de notificar ese procedimiento y las otros. No obstante, el sentido de esta determinación que escuché fue sobreseyendo en función de que la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que al haberlos negado la autoridad responsable a la que se le atribuyeron, bueno, la carga de la prueba de la justificación de ellos era del promovente del amparo y no se realizó así. Además de que no se controvirtió que esté sub judice esa determinación, porque la asesoría jurídica dijo que se interpuso recurso de revocación y que el mismo no se ha resuelto. Lo cierto es que comparto la visión de la asesoría jurídica respecto de que el sentido o la materia de aquel juicio de amparo sería distinta y no inhibiría en todo caso el análisis desde otra vertiente del derecho de esos actos. Se negaron porque en los hechos que yo escuché, que son dilucidados en esta carpeta de investigación, se escuchó en voz de la asesoría jurídica argumentos que realiza el aquí denunciante presente en esta audiencia, en el sentido de que el presidente municipal realizó manifestaciones en el sentido de que expropiaría la comunidad, utilizaría o formaría a pasar parte del haber estatal o de parte de un predio del señor. No obstante, no escuché propiamente que esa determinación se haya tomado como tal de expropiación. Entonces, insisto, por eso es que entiendo se negó el acto reclamado por parte de la autoridad y se sobreseyó el amparo, pero me parece que esta circunstancia, el sentido que llevó este juicio de amparo al sobreseerse, no sería justificación, me parece, suficiente para proceder a inhibir por lo menos la investigación. Ya no estoy hablando ahorita de ejercicio de la acción penal, porque, insisto, eso queda dentro del análisis de las facultades del agente del Ministerio Público, pero me parece que la razón o la motivación que se ha expuesto para esta determinación no sería una que permita fundada y motivadamente como obligación para toda autoridad alcanzar esta determinación de ejercicio, sobre todo porque, bueno, en términos del artículo 327, tiene este alcance una determinación de no ejercicio de inhibir de nueva cuenta la persecución de esos hechos por los cuales se dicta un sobreseimiento, o bueno, un ejercicio de la nueva acción penal por haberse actualizado alguna hipótesis de sobreseimiento. Entonces me parece que es importante que la determinación esté fundada, motivada y sustentada en argumentos claros y en una actividad del agente del Ministerio Público que se apegue a las obligaciones del artículo 131, y aquí es donde atiendo otra de las circunstancias que escuché en la audiencia, que también no se controvirtió que no fuera así, por el contrario, creo que quedó claro que se encontraría pendiente o la posibilidad de allegarse de otros datos de prueba que también escuché cuando usted hizo uso de la voz agente del Ministerio Público, que ya no consideró necesarios porque retomó el contenido del sobreseimiento del juicio de garantías, que es el allegarse de ese dictamen en topografía y agrimensura, que a mí me parece, en función de la naturaleza de los hechos denunciados, que vendría esencial contarlo con él, y una vez que se cuente con él, que se recaben datos de prueba, no solo que el agente del Ministerio Público considere pertinente, sino también en ese derecho de la asesoría jurídica de intervenir en la investigación de los delitos, bueno, que si se consideran y la asesoría jurídica lo solicita, se alleguen, se incorporen a la carpeta, o bueno, se justifique por qué no resultarían pertinentes algún dato de prueba. Pero a mí me parece que con los hechos que escucho
con la clasificación jurídica que escucho y con la prueba que se reconoció no se incorporó, que existiría pertinencia, que sería conveniente allegarse de la misma, incorporar la carpeta de investigación, a efecto de cumplir a cabalidad, insisto, con la obligación del agente del Ministerio Público, que recae en este asunto en su persona abogada, de cumplir a cabalidad con ese agotamiento de la investigación, de las hipótesis jurídicas fácticas que puedan surgir en función del resultado de sus actos de investigación. Insisto, todas las obligaciones que se encuentran contempladas en el artículo el texto constitucional, en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, por estas circunstancias, a mí me parece que no existiría el debido sustento y motivación respecto a la determinación de no ejercicio de la acción penal, y en esos términos este juzgador es de la determinación de revocar esa determinación de no ejercicio de la acción penal, que fue dictada dentro del esto en fecha 6 de septiembre de 2024, a efecto de que se atienda debidamente la integración de la carpeta de investigación, y bueno, en todo caso se considera además la intervención de quien tiene la calidad de víctima en la integración de esa carpeta, y con el resultado de su actividad, en todo caso, emita nueva determinación para terminar la investigación, ya sea en un sentido o en otro. No me pronuncio ahorita respecto de